Hola, Dios les bendiga. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra y de poder concluir una semana en bendición. No es una semana más, sino es una semana en bendición, una semana llena de victoria y de triunfos, porque siempre Dios ha estado con nosotros y lo seguirá estando. Como siempre, también agradecemos a cada uno de ustedes la oportunidad que nos dan a través de estas cápsulas de vida de poder tener un tiempo para ser instruidos en la palabra de Dios, para poder meditar en la palabra de Dios, para poder crecer también en ese conocimiento de la palabra del Señor y juntos ser, como lo dice la palabra del Señor, hasta que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Pero sobre todo la palabra de Dios es práctica y sirve para nuestro diario vivir. Así que agradecemos enormemente esa oportunidad que le dan a Dios y también a nosotros de poder compartir su palabra. Bueno, esta palabra que hoy queremos compartir se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículos del 1 al 8. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor y de su poder y de sus importantes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso a los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Qué hermosa palabra podemos meditar el día de hoy. Y hoy lo que la sociedad en general está pasando es que no tienen tiempos en familia, no tienen tiempos como esposo y esposa, padres e hijos para sentarnos a platicar. En un matrimonio lo más importante es la comunicación, y para que una familia se mantenga unida también es la comunicación. Cuando se pierde la comunicación, cuando se pierden los tiempos en familia, entonces finalmente no hay esa unidad y hay una división, y ahí es cuando empieza a haber las rupturas en las familias. La palabra del Señor nos dice aquí muy importante: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Una parábola es una enseñanza breve, una enseñanza práctica, una pequeña narración en la cual sirve de ejemplo para poder dar una gran instrucción. Es muy importante que nosotros pasemos tiempo con nuestros hijos para poder enseñarles, para poder direccionarles. El tiempo hoy de padre con hijo finalmente es importante. A veces estamos ahí en la casa todo el día, pero no hay ese tiempo de comunicación. No nos sentamos como familia, no nos reunimos como familia, ¿verdad?, a poder trasladarles esa enseñanza. A veces hay tiempo, sí, para juntos como familia ver una película, poder jugar, poder salir al parque, pero no hay tiempo con familia para poder trasladarle la enseñanza de Dios, para poder enseñarles cómo Dios transformó nuestro corazón, cómo éramos antes, cómo ese Dios vivo y Dios poderoso vino un día a nuestras vidas y cambió y transformó nuestras vidas. Creemos muchas de las veces nuestros hijos son bendecidos por haber nacido ya en la parte de conocer a Cristo, pero se nos olvida de cuando nosotros le trasladamos una enseñanza de cómo éramos, ¿verdad?, y qué es lo que hizo, el poder de cómo Dios nos transformó, nosotros podemos activar con esa enseñanza la fe en ellos. Así es, y como lo dice la palabra,
que nosotros no debemos ocultar estas verdades, no debemos de ocultar las grandezas, el poder, la maravilla que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros. Debemos de contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a cada una de las generaciones el gran poder que Dios ha tenido sobre cada uno de nosotros. Pero lo más importante es su palabra. Cuando tú compartes la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como lo veíamos en tiempos anteriores, vamos a poder trasladar a nuestros hijos ese poder y esa grandeza de nuestro Dios. Y lo que me gusta mucho es que dice, no ocultes, y recordemos que nosotros no debemos de esconder lo bueno y amoroso que Dios ha sido con nosotros. Dios a nosotros nos rescató de una situación o de vidas muy, muy difíciles, pero hoy que nuestros hijos a veces tienen la oportunidad de saber y conocer de dónde Dios nos rescató, a veces ellos se sorprenden y nos dicen, no creemos que eso sea cierto. Y a veces van con los abuelos, con las abuelas y les preguntan, oye abuelita, ¿a poco mi papá era así o mi mamá era así? Y cuando corroboran, se dan cuenta, y a veces yo veo a mis hijos y son bien agradecidos con Dios, porque a veces ellos dicen, gracias Dios por haber cambiado a mi papá, por haber cambiado a mi mamá, porque no me imagino que si no hubieran cambiado por ti, ¿qué sería de nosotros? Es muy importante. La palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír. Así que cuando nosotros, y el oír la palabra, así que cuando nosotros nos sentamos con nuestros hijos y nosotros les hablamos de la misericordia, del amor, de la bondad, del poder de Dios, no de desconocidos, de nosotros mismos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestro testimonio, cuánto Dios ha cambiado y transformado nuestras vidas. De esa misma manera también en sus abuelos. El abuelo era esto, la abuela era esto. No, el abuelo no te lo puedo creer. En verdad, ese es el poder de Dios. Cuando nosotros decimos que nuestro Dios es un Dios vivo y no ocultamos, la palabra del Señor también nos enseña que si confesando los pecados unos a otros, hoy podemos confesar ese pecado que hacíamos. No es algo que nos enorgullezca, es algo que sentimos vergüenza y que no quisiéramos que nadie lo supiera. Mucha gente lo esconde, mucha gente dice, no, de eso no quiero hablar. Nosotros hablamos y podemos hablar no para enorgullecernos, sino para decir de cuán poderoso fue Dios que nos sacó de la drogadicción, de adicciones, de gente violenta, de tantas cosas depravadas en nuestra mente, en nuestro corazón, gente sin propósito, y que cuando conocimos a Dios, esas personas que fueron despreciadas y desechadas de una sociedad, el Dios Todopoderoso los tomó y los cambió y los transformó y nos dio una identidad y un propósito. Por eso es que la palabra de Dios dice, no oculten los pasados, no oculten las cosas grandes que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque hay generaciones, nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos tienen que conocer el gran poder de Dios. Así es, y son obras maravillosas, gloriosas, y ahí en esa parte que cuando tú compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios está glorificando por medio de lo que tú estás compartiendo a tus hijos, a tus generaciones. Mucha gente a veces nos da tristeza oírle decir, no, a mí no me gustaría que mis hijos se enteraran de esto, ojalá que nunca lo supieran, pero yo diría, ¿por qué ocultar algo que Dios hizo en tu vida, algo de lo que Dios te rescató? Mucha gente, sí, nuestro pasado fue muy desagradable, y algo que decía mi esposo, no es para enorgullecernos o para tener la frente en alto, no, de ninguna manera. Pero a nosotros somos los principales, que no se nos debe de olvidar los hechos maravillosos que Dios hizo en nuestras vidas. Y cuando nosotros las contamos a nuestros hijos un día van a poderle contar a sus hijos y sus hijos a sus demás hijos. Y son las generaciones que la palabra de Dios marca aquí, que no solamente se las vas a hablar a ellos, sino que se las vas a hablar a todas tus generaciones. Una de las cosas que más nos pasa y que realmente, podemos ayudar a la gente es que cuando se acerca con nosotros,
nosotros para poder tener plática, para poder tener consejería, muchas veces me dicen, no, usted no nos puede entender, no, usted no me comprende, usted no me entiende porque son esas cosas. Y cuando empiezan a hablar, yo les puedo decir, yo te puedo entender, mi esposa te puede entender. ¿Por qué? Porque se siente esto, pasa esto. ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo saben? Por experiencia. ¿Cómo ustedes? Pues si ustedes son así. Esto es lo que hace el poder de Dios, transforma vidas. Así que la parte de experimentar a un Dios vivo es poder testificar de su poder y de sus maravillas. Lo que más me impacta y lo que quisiéramos trasladarle el día de hoy es aquí en el versículo 8, en donde dice, entonces no serán obstinados, rebeldes, infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. El propósito de que te sientes con tus hijos, de que te tengas tiempo en familia y puedan unos con otros platicar del gran poder de Dios, de testificar las maravillas y las grandezas, es formar un corazón de fe, un corazón puro, un corazón que le agrade a Dios, un corazón que busca. La palabra del Señor nos dice que por sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Hoy en la actualidad, como padres, no estamos cuidando los corazones de nuestros hijos. Desde temprana edad empieza a haber odio, rencor, resentimiento. Quieren saber de todo, deseos, pero no quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente como padres no les hemos trasladado ese amor, ese cariño que Dios tiene para con ellos, que conozcan a un Dios vivo, que conozcan a un Dios real. Una de las cosas que nosotros hemos podido trasladarle a nuestros hijos es una fe, es una confianza. Como padre, muchas cosas yo no les puedo dar. ¿Por qué? Porque tengo cosas o tengo cierto poder de adquisición limitado, pero hay un Dios que si ellos le piden, que si ellos oran, ellos han visto respuesta cada vez que se han acercado a Dios en oración y Dios les ha concedido los anhelos de su corazón. Cuando nosotros nos sentamos con ellos y les damos esa enseñanza, les decimos cómo pueden confiar en Dios, cómo creer en Dios, cómo respetar a Dios, cómo honrar a Dios, cómo finalmente agradar a Dios por sobre todas las cosas, entonces ellos empiezan a ver en nuestras vidas reflejado esa confianza, esa seguridad, esa fe. Como padres de familia tenemos que formar los corazones de la siguiente generación, un corazón que ame por sobre todas las cosas a Dios. Así es, y nosotros debemos de tener un corazón, en verdad, un corazón agradecido con nuestro Dios. Y como dice aquí, no ser obstinados, rebeldes, infieles. Sabes que mucha gente Dios le ha rescatado de cosas tan terribles y que cuando les rescatan se olvidan y quieren volver o vuelven a su manera vana que tenían. No sean así. Dios nos dice aquí, no sean rebeldes ni infieles. Acuérdense, por eso aquí nos dice que nosotros tenemos constantemente que estar recordándonos, primeramente a nosotros, después a nuestros hijos y después a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque es importante cuando nosotros declaramos sus hechos, sus maravillas, su poder tan grande que Dios ha tenido. Esta semana, platicando con unas personas que conozco ya de muchos años, y yo le decía algo a este varón, así, Dios me lo ponía y le decía, no seas así. ¿Por qué no abres tu corazón a Dios? Dios siempre ha estado ahí al lado tuyo y tú eres quien no le quieres abrir. Él quiere hacer grandes cosas contigo y tú no se lo permites. Y recuerdo que le dije solamente estas palabras. Le dije, acuérdate que Dios te salvó de caer en la muerte. Ahorita gozas de vida gracias al poder de Dios que te libró de aquel accidente. Y yo no sé si a ti se te olvide todo lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo contigo. Eso fue lo único que le dije. Pasaron los días, yo volví a ver a esta persona y esa persona cambió, porque se recordó, hasta me recuerdo que sus lágrimas salieron de sus ojos porque ciertamente se recordó
de los grandes hechos y maravillas que Dios había hecho en su momento. Pero muchas veces las olvidamos, muchas veces nos volvemos obstinados y decimos, no, pues a ver, ¿y cómo qué ha hecho Dios en mi vida? Cuando Dios te regala tan solo un día para vivir, te regala el aire, te regala muchas cosas. No seamos obstinados, no seamos rebeldes y no seamos infieles al poder tan grande que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La palabra de Dios también nos dice que las malas compañías o las malas conversaciones corrompen, destruye. ¿Cuántas de las veces nosotros mismos, nuestros hijos, están en conversaciones que no edifican? Y nosotros como padres, nosotros como familia, no tenemos tiempo para platicar de las grandezas y de las maravillas de Dios. Pasan más tiempo escuchando a la amiga, pasan más tiempo escuchando conversaciones o cosas en el celular, pasan más tiempo ahí frente a un televisor o frente a estos aparatos celulares. ¿Y qué están haciendo? Están corrompiendo. Finalmente, cuando nosotros como familia, nosotros como padre platicamos, hablamos, entonces direccionamos a nuestros hijos. El no pasar tiempo con nuestros hijos, el no platicar con ellos, el no finalmente oírlos, finalmente entonces hacen que su corazón se desvíe. Dios en el principio platicaba con el ser humano. Por eso es que cuando él se acercó en el Edén, le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán tuvo miedo y entonces le dice, estoy aquí, oí tu voz y tuve miedo. Y le dijo, ¿quién te enseñó eso? ¿Qué quiere decir? Dios platicaba con Adán. Dios platicaba siempre con Adán. Le gustaba tener esa comunión con él. Cuando oyó él la forma en que habló, Adán le dijo, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué otra voz ya te corrompió? ¿Qué es lo que hiciste? Sabes que muchas de las veces cuando nosotros platicamos a nuestros hijos y cambian su manera de hablar, su forma de hablar, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué voz estás oyendo? E inmediatamente empezamos a direccionar y a corregir. Pero ¿sabes qué? Hay muchas familias que no oyen a sus hijos. Hay muchas familias que no oyen a su esposo y no oyen a sus esposas. Y cuando ya el enemigo se metió, destruyó y deshizo, vienen y dicen, quiero ayuda, cuando no tuvieron el tiempo de escuchar a sus hijos, de escuchar a su esposa, a su esposo, de sentarse a enseñar y pasar tiempo para oír la voz de Dios, que es la única que nos va a direccionar y nos va a guiar. Por eso es que hoy queremos transmitirle esta enseñanza. El tiempo devocional es muy importante. El tiempo de familia es muy importante. Sentarnos a hablar. Hablar como esposos, hablar como padres e hijos. ¿Para qué? Para trasladarle la enseñanza y guardar su corazón. Y finalmente que ellos no se corrompan, que no se aparten, que no sean obstinados, que no sean ¿qué más dice? Dice aquí que no sean rebeldes y que no sean infieles. ¿Por qué? Porque finalmente dice a fin de que entreguen su corazón a Dios. Así que hoy tenemos esa grande responsabilidad. Tomémosla o retomémosla si ya hace tiempo que no pasas tiempo platicando, hablando con tu familia. Hoy es un buen tiempo. Hoy Dios te dice, ¿sabes qué? Acércate con ellos y darles una enseñanza. Queremos cerrar con esto. Finalmente yo hoy ya como esposo, como padre de familia, yo recuerdo mucho esos tiempos que como que tuve yo de plática con mi padre. Siempre fueron momentos en los cuales él trabajaba y entonces lo ayudaba yo en algunas cosas, pero ahí en esa reparación de algo o de pásame la herramienta, surgían conversaciones, enseñanzas, grandes enseñanzas. Y cuando hoy en la actualidad me dice mi suegra, oye, ¿y quién te enseñó eso? ¿O cómo sabes tantas cosas? ¿O por qué las puedes hacer? Porque en ese tiempo de conversación con mi padre, me enseñó muchas cosas. A veces dijéramos, hubiera yo querido pasar más tiempo. Agradezco a Dios por la vida de mi padre y la vida de mi suegro y de personas ancianas o grandes que muchas de las veces no queremos escuchar, porque decimos, ya las cosas del abuelito, ya las cosas del viejito. Ellos portan una gran enseñanza.
acerquémonos a oírlos, porque a través de ellos te contarán una historia de fe, una historia de poder, una historia en donde cómo vivieron personalmente el poder de Dios, y vas a ver que eso va a alimentar tu fe, va a formar tu familia y te va a dar los ánimos para seguir adelante. Bueno, pues permítenos orar por ti, dar gracias a Dios por esta palabra y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude como padres, que nos ayude, porque yo creo que aunque a lo mejor tú pudieras ser joven y quizás nos puedas decir, bueno, yo no tengo una familia como tal, pero algún día Dios te va a permitir tenerla y algún día tú vas a poder compartirle a tus hijos, a tus sobrinos quizás, porque quizás si tengas sobrinos, quizás tengas gente alrededor a quienes sí les puedas compartir del poder de Dios, de sus majestades y de las grandezas que Él ha hecho en tu vida. Así que no calles y comparte las grandezas y el poder que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos permites de poder compartir tu palabra. Bendecimos la vida de cada una de las personas, Señor Dios Todopoderoso, que se encuentran viendo esta cápsula de vida. Padre, tu palabra dice que trae vida, que es viva y eficaz, que cumple su propósito para el cual ha sido enviada. Sabemos que cada persona que ha tomado este tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, ya hay una bendición, ya hay una instrucción. Pasar un tiempo en familia, que cada uno de ellos vuelva a retomar, Señor Dios Todopoderoso, esa plática, esa comunión, Señor, entre familia, Padre Celestial. Hemos perdido el tiempo a través de la tecnología, Padre. Antes era la televisión, ahora son estos aparatos tecnológicos los cuales ya cada uno, Señor, se encierra en su propio mundo y ha faltado la comunicación. El hecho de sentarnos, apartar un tiempo como familia y trasladar la enseñanza, Padre Celestial, que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que cada uno de aquellos que ha escuchado tu palabra vuelva a retomar, Señor, esos tiempos, Señor, de conversación, esos tiempos de plática, esos tiempos, Señor, en donde ellos trasladen esa fe, esa experiencia, Señor, del tiempo, Señor, que han pasado contigo, Padre. Cuán hermoso ha sido, Señor, y cuán edificados hemos sido al momento de compartir con nuestros hijos, con nuestros padres, las vivencias, las maravillas. Aún personas, Señor, que nos han llamado y que platican con nosotros esa hermosa experiencia de poder haber platicado de Cristo, de haber predicado a Cristo, y nos decían, pastor, quiero que ustedes conozcan o que ustedes sepan lo que Dios hizo. Aún el escucharlos, aún el sentirse en esa conexión, Padre, hay una bendición. Yo bendigo, Señor, a cada uno de ellos. Ponles esa palabra, Señor. Ponles, Señor, el querer como el hacer, y que tengan tiempo, Señor, pero sobre todas las cosas, que como padres guardemos los corazones de nuestros hijos, que no sean obstinados, que no sean rebeldes, antes, Señor, que sean obedientes, Señor, que sean sumisos, y eso va a ser cuando ellos conozcan tu palabra, cuando nosotros como padres, Señor, alimentemos un corazón vivo, un corazón, Señor Dios Todopoderoso, de carne, Señor, porque dice tu palabra, pondré mis palabras en un corazón, ya no las escribiré en letras, sino las escribiré en el corazón. Cuando nosotros, Señor, les hablamos de tu palabra, su corazón es vivo, no será un corazón de piedra, Señor, sino será un corazón vivo. Ruego porque cada uno de los padres, familias que están ahí, Señor, puedan hablar de tu palabra a sus hijos, puedan tener tiempos con ellos y puedan volver a reavivar, como lo hiciste con los discípulos. No ardía nuestro corazón mientras hablaban las palabras, que cada corazón de cada niño, cada bebé, cada joven, Señor, que cuando sus padres, sus abuelos se sienten, Señor, a la mesa y hablen, Señor, de tu palabra, ardan sus corazones con el fuego de tu palabra, con el fuego de tu Espíritu Santo, y puedan ser corazones fieles a ti, Padre. Yo los bendigo y te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden, Dios está con ustedes en cada minuto de su existencia. Dios les bendiga.